«Te cedo mi Ferrari si logras encenderlo», exclamó entre carcajadas el magnate, rodeado de figuras distinguidas, mientras señalaba con desdén al hombre mayor. Ignoraba por completo que acababa de lanzar un desafío al mismo ingeniero que había concebido ese motor 4 décadas atrás. Sebastián Mendoza se ajustó su reloj Rolex Daytona, valorado en $120,000, mientras dirigía una mirada cargada de desprecio hacia el interior de su mansión ubicada en Las Lomas, la zona más codiciada de la Ciudad de México. Con apenas 38 años, había edificado un emporio inmobiliario que lo posicionó como uno de los individuos más acaudalados del país, con una fortuna que alcanzaba los $800 millones. Sin embargo, también era reconocido como el más implacable y altivo entre los círculos sociales de la capital. Su residencia, de 3,000 metros cuadrados, se alzaba como un tributo obsceno a su vanidad sin límites. Suelos revestidos con mármol Calacata traído desde Italia, piezas artísticas que superaban el valor de propiedades completas y un garaje con 18 automóviles de alta gama que incluía 3 Ferraris, 2 Lamborghinis y un McLaren adquirido exclusivamente para exhibirlo en redes sociales. No obstante, lo que más satisfacía a Sebastián no era su opulencia desmedida, sino la capacidad perversa que ésta le otorgaba para menospreciar y aplastar a quienes juzgaba inferiores. Aquella noche, su mansión estaba colmada de la élite empresarial mexicana, figuras políticas de peso y celebridades convocadas para conmemorar el lanzamiento de su nuevo proyecto, Torres Mendoza, un desarrollo de departamentos lujosos que se levantó tras desalojar a cientos de familias de escasos recursos. Era una celebración grotesca de la abundancia, en la que cada copa de champán costaba más que lo que una familia media ganaba en un mes. «Sebastián, debes enseñarles tu más reciente joya», dijo Ricardo Villalobos, empresario petrolero y uno de sus aliados más cercanos, alzando su copa de Dom Perignon de $000 en dirección al garaje. «Ese Ferrari 458 Spider rojo que adquiriste la semana pasada ha causado revuelo en el club». «Por supuesto», respondió Sebastián con una carcajada que resonó por todo el salón, disfrutando intensamente su posición central. «Vengan, les demostraré por qué valgo más que la suma de sus existencias». El grupo de asistentes, ataviados con trajes cuyo costo superaba el de un automóvil completo y joyas que podrían financiar estudios universitarios, siguió a Sebastián hacia el garaje climatizado, más lujoso que la mayoría de los hogares de la ciudad. Las luces les se activaron automáticamente, revelando una colección de vehículos que representaba una riqueza que muchos jamás alcanzarían. «Esta maravilla», murmuró Sebastián mientras acariciaba con sensualidad el capó de la Ferrari, como si tocara a un amante. «Me costó $400,000. Motor V8 de 4.5 litros, 562 caballos de potencia, de 0 a 100 en 3.4 segundos. Una pieza maestra italiana reservada para entendidos». Los invitados comentaban entre sí, fingiendo entusiasmo, cada uno intentando eclipsar al otro con opiniones sobre rendimiento, aceleración y exclusividad, temas que pocos comprendían de verdad. Para la mayoría, estos vehículos no eran más que emblemas de prestigio, artículos costosos para alardear en sus esferas sociales. «¿Pero sabes conducirlo realmente?», inquirió con sarcasmo Patricia Guerrero, heredera de una cadena hotelera, mientras acomodaba su collar de diamantes valuado en $200,000. «¿O solo lo usas para tus publicaciones?». «Claro que sé conducirlo», replicó Sebastián con una irritación apenas disimulada. «Aunque debo admitir que estos motores italianos pueden ser tan temperamentales que ni yo los entiendo del todo». Su comentario fue interrumpido por el timbre de la entrada principal, un sonido discordante que atravesó la música como una cuchilla. Sebastián frunció el entrecejo, visiblemente molesto por la interrupción. «¿Quién será a esta hora?», murmuró mirando su reloj. «Son las 11 de la noche, todos mis invitados ya han llegado». «Seguramente algún pedigüeño», soltó con desdén Fernando Torres, propietario de una exclusiva cadena de restaurantes. «En esta zona siempre aparecen indigentes intentando obtener algo del exceso ajeno». Sebastián sonrió con crueldad, como si una idea retorcida se hubiera gestado en su mente. «¿Saben qué? Esto será perfecto. Vamos a ofrecerles a nuestros invitados un espectáculo de verdad». Avanzó hacia la entrada principal con paso firme, seguido de cerca por sus invitados, que esperaban con anticipación una escena digna de recordar. Al abrir la puerta, lo que encontraron fue contraste absoluto con la ostentación que había dentro. Bajo la luz cálida del porche se hallaba un hombre de unos 73 años, con cabello blanco revuelto por la brisa nocturna y una barba descuidada por varios días. Aunque vestía con pulcritud, sus prendas evidenciaban el paso del tiempo,
unos jeans deslavados y remendados con esmero, una camisa de faena desteñida y unos zapatos de cuero que, pese al buen cuidado, delataban años de uso arduo. Lo que más impactaba en él no era su visible precariedad, sino la dignidad invulnerable que desprendía a pesar de su situación. Sus ojos azules brillaban con una lucidez que delataba una mente aguda, y sus manos, curtidas por años de trabajo físico, se movían con una precisión que hablaba de conocimiento técnico profundo. «Disculpe la molestia, joven». Su voz era suave, pero firme, con un acento que revelaba un origen sencillo, pero una educación forjada por el esfuerzo. No quería interrumpir su reunión. Solo me preguntaba si podría conseguir algo de comida. Llevo 2 días sin probar bocado y pensé que tal vez. Ja, ja, ja. La risa de Sebastián interrumpió sus palabras como una bofetada sonora. Perfecto, absolutamente perfecto. Se giró hacia sus invitados con una sonrisa cargada de perversidad. Observen, amigos, el destino nos ha enviado un espectáculo en vivo, un mendigo de carne y hueso. Las carcajadas estallaron entre los asistentes, algunos impulsados por su crueldad intrínseca, otros por la incomodidad de la escena. El anciano permaneció inmóvil, aunque sus ojos brillaron con una chispa de firmeza. Un momento. Sebastián alzó la mano con teatralidad, como si dirigiera una escena. Esto es demasiado bueno para dejarlo pasar. Se volvió hacia el garaje abierto, donde la Ferrari roja brillaba como una gema encarnada bajo las luces. ¿Ve ese Ferrari, abuelo? Esa joya italiana impecable que cuesta más de lo que usted ha ganado en toda su vida. El anciano siguió su mirada y por un instante, algo extraño cruzó por su rostro. No era asombro ni codicia, como Sebastián había anticipado, sino algo más hondo, más enraizado. Parecía que contemplaba un espectro del pasado, una memoria olvidada que resurgía tras años de silencio. Sí, la observo, respondió con serenidad. Excelente. Sebastián aplaudió con burla, deleitándose con cada segundo de su cruel espectáculo. Aquí está mi propuesta, y todos mis invitados pueden dar fe de ello. Te entrego mi Ferrari si consigues encenderla. La afirmación provocó una carcajada generalizada entre los presentes. La posibilidad de que ese hombre modesto pudiera siquiera acercarse a una máquina tan avanzada, mucho menos ponerla en marcha, les resultaba ridículamente imposible. «Es absurdo», gritó Patricia, ahogada en risas. «Esos motores italianos tienen tanta tecnología que ni los mecánicos más capacitados pueden manejarlos sin entrenamiento preciso. Además, requieren llaves especiales con chips de seguridad», añadió Fernando, limpiándose lágrimas de risa. «Es como pedirle a un chimpancé que pilotee un jet». Sebastián saboreaba la reacción de sus invitados como si fuera un manjar. Sentía como la euforia de la humillación ajena se esparcía por su cuerpo como un veneno adictivo. Durante años había perfeccionado el arte de menospreciar a otros para inflar su propio ego. Y este momento era ideal para reafirmar su supremacía ante los círculos más poderosos del país. «¿Y bien, abuelo?», preguntó Sebastián con una sonrisa envenenada, cruzando los brazos como un emperador dictando sentencia a un combatiente. «¿Acepta el reto o va a reconocer que es justo lo que parece? Un viejo inútil que no tiene idea de cómo funciona la tecnología de verdad». El silencio que sobrevino era espeso, cargado de tensión. Todos esperaban que el anciano bajara la cabeza, pidiera disculpas por la intromisión y se marchara derrotado. Era lo habitual cuando Sebastián ejercía su cruel dominio sobre los más débiles. Pero este hombre no era como los demás. En vez de encogerse ante el desprecio, se irguió con determinación. Por primera vez desde su llegada, esbozó una sonrisa. No era una mueca temerosa ni resignada, sino algo que Sebastián no había recibido en años. Una sonrisa con sabiduría, trayectoria y tal vez un atisbo de compasión. «Joven», pronunció el anciano con una serenidad que contrastaba brutalmente con la burla estridente que lo rodeaba. «Acepto su reto». Las carcajadas se intensificaron, pero había algo en la forma en que el anciano había dicho esas palabras que provocó un escalofrío en Sebastián. Era la certeza apacible de quien conoce un secreto que los demás ignoran. «Magnífico», rugió Sebastián, haciendo un gesto grandilocuente hacia el garaje. «Vamos todos a contemplar el fracaso más épico de todos los tiempos. Cuando este vejete no pueda ni siquiera ubicar el botón de arranque, van a entender por qué yo estoy en la cima y él pertenece al fondo». Mientras el grupo avanzaba hacia la Ferrari, nadie se percató de que el anciano había cambiado su modo de andar. Ya no era el paso inseguro de alguien debilitado por el hambre y la carencia. Era el andar firme de quien pisa terreno que conoce de memoria.
Y Sebastián Mendoza estaba a punto de comprobar que acababa de cometer el error más monumental de su vida altanera, porque el hombre al que acababa de vejar públicamente no era un simple necesitado. Era el ingeniero que, 4 décadas atrás, había concebido ese motor en particular. El anciano se acercó a la Ferrari roja con una serenidad que comenzó a inquietar a los más atentos. Mientras Sebastián y sus amigos seguían riendo y apostando sobre cuánto tardaría el viejo inútil en rendirse, algo transformó la expresión del hombre de 73 años. Sus ojos, que antes reflejaban cansancio y humillación, ahora destellaban con una luz distinta. Era como si se reencontrara con un viejo compañero perdido en el tiempo. Sus manos curtidas se dirigieron hacia el vehículo, no con torpeza, sino con la naturalidad de quien ha moldeado cada línea de esa máquina innumerables veces. «Observen esto», se burló Sebastián, señalando con exageración al anciano. «Ni siquiera sabe por dónde empezar. Apostaría que jamás ha visto un coche que no sea un taxi desvencijado». Las carcajadas estallaron, pero Elena Castillo, esposa de un diplomático europeo y única entre ellos con formación en ingeniería, comenzó a percibir un detalle que los demás no advirtieron. La forma en que el anciano examinaba el automóvil no era la de alguien asombrado por su diseño, sino la de un experto evaluando su estructura. «Sebastián», musitó Elena con cautela. «¿Estás completamente seguro de esto? Hay algo en la forma en que ese hombre mira el auto que me resulta». «Elena, por favor», la interrumpió Sebastián con una risa desdeñosa. «¿En serio? ¿Vas a dejar que un pordiosero te intimide? Evidentemente, está intentando aparentar que posee cierto conocimiento para no quedar en evidencia». Mientras tanto, el anciano había empezado a desplazarse con lentitud alrededor del Ferrari, sus pupilas escrutando cada línea con una concentración que resultaba perturbadora. Se detuvo frente al capó y deslizó los dedos sobre el logotipo del cabalino rampante con una especie de veneración que parecía profundamente personal. «Íntima. Modelo 458. Spider», murmuró para sí, aunque en un volumen lo suficientemente audible como para que algunos asistentes lo oyeran. «Chasis F-142, propulsor F-136 FB, aspiración natural». Resulta curioso que hayan conservado las configuraciones originales. Sebastián parpadeó, desconcertado por el nivel de detalle técnico en los comentarios. Había adquirido el Ferrari esencialmente como emblema de prestigio y para causar impacto en las plataformas sociales. Los códigos del modelo y sus atributos mecánicos eran datos que había memorizado de catálogos de venta, no información que esperara oír de parte de un vagabundo. «¿Cómo es que sabe eso?», inquirió Patricia con una risa tensa que ya no transmitía la misma seguridad que minutos antes. El anciano le devolvió una sonrisa con múltiples significados, ninguno de los cuales los presentes lograban interpretar por completo. «Los datos están en la placa de identificación, señora. Cualquiera con conocimiento sobre dónde mirar puede leerlos». Era una explicación completamente razonable, pero la forma serena con la que la pronunció hizo que varios asistentes se miraran entre sí con incomodidad. Había algo en su entonación que insinuaba que su entendimiento iba mucho más allá de simplemente observar cifras grabadas. «Basta de charla», rugió Sebastián visiblemente irritado, al ver que su espectáculo de escarnio no se desarrollaba como lo había previsto. El verdadero reto es poner en marcha el coche, no deslumbrar con cifras que probablemente memorizaste de algún folleto. El anciano asintió con una elegancia desconcertante para alguien que acababa de ser menospreciado públicamente. «Tiene razón, joven. El reto consiste en arrancar el vehículo». Se dirigió hacia la puerta del conductor con pasos que ya no transmitían inseguridad. Al posar su mano sobre la manija, ocurrió algo fuera de lo común. La tocó con precisión milimétrica, aplicando la fuerza justa, como si hubiese abierto esa misma puerta incontables veces. «¿Dónde están las llaves?», preguntó con una sencillez que dejó a Sebastián momentáneamente perplejo. «¡Ja! Ahí radica el problema». Sebastián se repuso con rapidez, deleitándose en lo que consideraba una trampa perfecta. Este Ferrari dispone de un sistema de encendido por proximidad. Solo responde a su llave original, la cual contiene un chip de seguridad único. Sin ese dispositivo específico, encenderlo es imposible. Extrajo una llave negra y estilizada de su bolsillo, la agitó de manera teatral frente al anciano y luego la devolvió a su sitio. «Y desde luego, no voy a entregarle mi llave de $400,000 a un desconocido». Las carcajadas regresaron entre los presentes, aliviados de que la situación parecía volver a un terreno que podían comprender. El reto había sido imposible desde el inicio, justo como Sebastián lo había ideado. Una humillación meticulosamente planeada. «Comprendo».
El anciano respondió con la misma serenidad inalterable. ¿Puedo hacerle una consulta sobre su llave? Pregunte lo que desee, replicó Sebastián con renovada altivez. Aunque dudo que alguien como usted sea capaz de comprender la sofisticación tecnológica que representa esa llave. La que posee es la original que venía con el coche o una copia de repuesto. La pregunta golpeó a Sebastián como una bofetada que no esperaba. Era concreta, técnica y denotaba un conocimiento sobre sistemas de seguridad vehicular que resultaba inconcebible viniendo de alguien en su situación. Es la original. Sebastián balbuceó, sintiéndose inexplicablemente a la defensiva. ¿Por qué no pregunta? Solo curiosidad, respondió el anciano, aunque había un brillo en sus ojos que delataba que aquella respuesta había confirmado algo significativo para él. ¿Y el coche ha presentado fallas eléctricas recientemente? Tal vez problemas al arrancar en clima frío o un comportamiento anómalo del motor. El silencio que siguió fue absoluto. Sebastián permaneció boquiabierto, ya que aquella interrogante tocaba con exactitud la avería que había estado enfrentando con el Ferrari en las últimas semanas. El vehículo presentaba fallas intermitentes al encender, especialmente en las mañanas heladas, y su mecánico había sugerido un posible fallo en el sistema de inyección. ¿Cómo? ¿Cómo lo sabe?, murmuró Sebastián, su soberbia comenzando a disiparse como neblina al amanecer. El modelo 458 había mostrado ciertos defectos en el sistema de gestión del motor en las primeras versiones de producción. El anciano explicó con la misma ecuanimidad con la que uno comentaría el clima, en particular con el módulo de control del tren motriz, cuando se sometía a variaciones extremas de temperatura. Elena Castillo dio un paso adelante. Su instinto profesional se había activado por completo. ¿Trabajó usted en el ámbito automotriz? El anciano la observó con una sonrisa que parecía guardar décadas de experiencia. Podría decirse que sí, señora. ¿En qué rol exactamente?, insistió Elena, ignorando las miradas molestas de Sebastián, que evidentemente deseaba que aquel interrogatorio llegara a su fin. Principalmente en el diseño de motores, respondió el anciano sin ahondar, pero esas dos palabras cayeron entre el grupo como detonaciones mudas. Diseño de motores, repitió Fernando con incredulidad. ¿Para qué empresa? El anciano no contestó de inmediato. En cambio, se acomodó en el asiento del conductor de la Ferrari con una naturalidad que contrastaba radicalmente con su aspecto externo. Sus manos exploraron el volante, el tablero y los controles sin necesidad de mirar, como si poseyera una memoria muscular adquirida tras años de trabajo en diversas compañías. Finalmente, respondió que su labor más relevante fue junto a un pequeño equipo en Maranello, Italia, a comienzos de los años 80. La sola mención de Maranello dejó sin aliento a varios de los presentes. Maranello era el corazón palpitante de Ferrari, el lugar sagrado donde se gestaban los motores más icónicos del planeta. Que aquel hombre mencionara precisamente ese sitio no podía ser una casualidad. Maranello, murmuró Patricia, su voz teñida de asombro. ¿Colaboraste con Ferrari? Participé en el desarrollo de una generación renovada de motores V8 que más tarde servirían como base para distintos modelos venideros. El anciano explicó, mientras sus dedos recorrían el interior del vehículo con una familiaridad imposible de simular. Fue una iniciativa extremadamente ambiciosa para la época. Nuestra meta era crear un propulsor que combinara potencia con eficiencia, sofisticación con confiabilidad. Sebastián sintió que el mundo bajo sus pies comenzaba a desmoronarse. Eso no tiene sentido. ¿Pretendes que creamos que un indigente trabajó para Ferrari, una de las marcas más selectas del planeta? No espero que me crea nada, joven, replicó el anciano con una calma que contrastaba de forma aguda con la creciente inquietud de Sebastián. Únicamente respondo lo que se me pregunta. Entonces, demuéstralo, exclamó Sebastián, su rostro teñido de enojo y, quizás, de algo más cercano al temor. Si realmente formaste parte de Ferrari, si de verdad entiendes sobre motores, entonces pon en marcha mi coche sin la llave. El reto flotó en el aire como una sentencia suspendida. Era el punto de inflexión que todos esperaban, aunque ahora, después de las revelaciones recientes, el clima había cambiado drásticamente. Ya no se percibía como una vergüenza inminente, sino como una prueba cuyo desenlace era un enigma. El anciano sostuvo la mirada de Sebastián por unos segundos, y por primera vez desde su llegada, su semblante adoptó un matiz más serio. ¿Está completamente seguro de que desea que lo haga? Por supuesto, vociferó Sebastián, aunque su tono dejaba entrever una nota nerviosa que antes no existía. Quiero que todos vean que no eres más que lo que aparentas, un viejo farsante inventando cuentos para conseguir un plato de comida.
El anciano asintió despacio, como quien ha tomado una decisión largamente pospuesta. De acuerdo, pero antes, ¿puedo saber cuánto pagó por este automóvil? $400,000, contestó Sebastián con una arrogancia automática, aunque su aplomo se resquebrajaba visiblemente. ¿Y cuánto supone usted que vale hoy? La misma suma. Estos coches conservan su valor. El anciano esbozó una sonrisa cargada de melancolía. Me temo que descubrirá que eso no es del todo cierto, joven. Lo que estoy a punto de hacer hará que este auto valga considerablemente menos o, quizás, muchísimo más. Todo depende del punto de vista. Sin añadir más, el anciano colocó sus manos sobre el tablero del Ferrari y comenzó a ejecutar una serie de acciones que dejaron a todos los presentes completamente atónitos. Inició el desmontaje del sistema de encendido con una destreza quirúrgica que solo alguien con pleno conocimiento del diseño interno podría haber demostrado. Lo que sucedió después fue tan sorprendente que la incredulidad congeló a cada espectador en su lugar. Las manos del anciano se deslizaban por el interior del automóvil con una precisión que desafiaba cualquier razonamiento. No se trataba de la torpeza de quien prueba suerte al azar, sino de la certeza absoluta de quien había concebido cada parte, cada enlace, cada circuito. Con movimientos que parecían una coreografía minuciosamente ensayada, comenzó a abrir compartimentos que la mayoría de los presentes desconocía que existían. Sus dedos localizaron tornillos ocultos, soltaron seguros invisibles y expusieron el núcleo electrónico del vehículo con una soltura que rayaba en lo imposible para cualquier extraño. ¿Qué está haciendo?, murmuró Patricia, su voz apenas un suspiro dentro del silencio sepulcral que se había apoderado del garaje. Elena Castillo se aproximó un poco más, su formación técnica permitiéndole dimensionar la gravedad de lo que estaba presenciando. «Está accediendo al módulo de control del tren motriz», susurró con una mezcla de respeto y estupefacción. «Pero eso requiere conocimiento detallado de la arquitectura interna de Ferrari. Esa no es información disponible en documentos públicos». Sebastián observaba con una expresión de creciente horror mezclado con desconcierto. Su Ferrari, el símbolo tangible de su éxito, valorado en $400,000, estaba siendo desmantelado sistemáticamente por un hombre al que había despreciado sin reservas minutos antes. «¡Detente!», exclamó de pronto, el pánico marcando su tono. «Vas a estropear el auto. Esas piezas son únicas». El anciano lo observó por encima del hombro con una mezcla de indulgencia y una tenue sombra de compasión. «Joven, he desmontado y reensamblado sistemas como este más veces de las que podría contar. Nada se va a romper. Pero ese sistema es una tecnología de seguridad avanzada». Fernando intervino, acercándose con una inquietud creciente. «Esos dispositivos están protegidos contra accesos no autorizados. La seguridad está diseñada para impedir que cualquiera sin conocimientos acceda a ellos». El anciano respondió sin levantar la vista, centrado completamente en su labor. Cuando uno conoce la arquitectura desde su diseño más elemental, los sistemas de defensa se vuelven invisibles. Sus palabras tenían un peso que solo otorgan las décadas de experiencia, y la forma en que fueron dichas hizo que más de un invitado comenzara a intercambiar miradas cargadas de una creciente incomodidad. Ya no parecía que estaban presenciando una simple burla que había salido mal. Más bien, se encontraban frente a un acontecimiento inverosímil desplegándose ante sus ojos. «Ahí está», murmuró el anciano para sí mientras identificaba un componente muy específico en lo más profundo del entramado electrónico del vehículo. El relé de arranque secundario, exactamente en el mismo sitio donde lo habíamos ubicado en el diseño original. «El diseño original», repitió Elena con la voz impregnada de asombro creciente. «¿Está insinuando que trabajó en el prototipo de este modelo en particular?». El anciano se detuvo brevemente y le sostuvo la mirada. «Señora, no participé en el prototipo. Yo fui quien lo diseñó. Junto con mi equipo en Maranello, desarrollamos la arquitectura base de este motor entre 1982 y 1985. El silencio que se generó fue tan absoluto que el leve zumbido de las luces LED del garaje se volvió audible. Sebastián permanecía inmóvil, como si un rayo lo hubiera alcanzado. Los demás asistentes alternaban su atención entre el anciano y la Ferrari, intentando asimilar información que contradecía todo lo que hasta entonces consideraban posible. «Eso no puede ser», logró decir finalmente Sebastián, su voz ahora débil e insegura. «Los ingenieros de Ferrari son la élite mundial. Tienen títulos prestigiosos, viven en lujosas residencias, conducen autos de élite. No terminan mendigando comida en la calle». El anciano esbozó una sonrisa triste, cargada con el peso de una historia larga y compleja.
La vida tiene maneras de abatir incluso a quienes un día se creyeron irreemplazables. Joven, la industria automotriz puede ser implacable con quienes envejecen. Pero, ¿cómo es posible?, preguntó Elena, evidentemente luchando por comprender cómo alguien con un conocimiento tan profundo podía haber acabado en semejantes condiciones. Fusiones empresariales, cambios en la cúpula directiva, políticas internas. Todo eso puede convertir incluso a los mayores colaboradores en piezas prescindibles, explicó el anciano sin dejar de trabajar. Sobre todo cuando la edad avanza, cuando las ideas dejan de ser tendencia, cuando los nuevos directivos consideran que el saber acumulado importa menos que recortar gastos. Sus palabras resonaron con una veracidad cruda que comenzó a penetrar entre los oyentes más atentos, revelando que lo que estaban presenciando era mucho más que una apuesta humillante. Estaban ante las secuelas humanas de un sistema que privilegiaba lo nuevo sobre lo sabio, la juventud por encima de la experiencia. Aquí, anunció el anciano al realizar una última conexión en las entrañas eléctricas del coche. El bypass está terminado. ¿Bypass?, inquirió Sebastián, su tono vulnerable, como el de un niño perdido. Una ruta alternativa que permite el encendido sin la llave de proximidad, explicó el anciano mientras comenzaba a cerrar los paneles que había desmontado. Es una función que incorporamos en el diseño original como contingencia, aunque las especificaciones finales exigieron que se mantuviera oculta. Una función escondida, susurró Patricia, apenas audiblemente. Todo sistema complejo necesita vías de acceso de emergencia, respondió el anciano con firmeza, mientras sus manos seguían ensamblando con exactitud meticulosa. Pero estas rutas están pensadas para ser comprendidas únicamente por quienes conocen la estructura esencial del sistema. Elena se había acercado lo suficiente como para observar directamente el trabajo del anciano, y lo que vio le quitó las palabras. Los módulos que está interconectando tienen un orden impecable. Es como si conociera al milímetro la ubicación de cada pieza. Naturalmente, respondió el anciano con serenidad. Yo mismo las coloqué allí. Terminó de cerrar los paneles con movimientos firmes y seguros, cada elemento encajando con perfección. El interior del Ferrari lucía idéntico a su estado inicial, sin señal alguna de haber sido intervenido. Era como si nada hubiera ocurrido, salvo por las expresiones de estupefacción que ahora dominaban los rostros de todos. ¿Y ahora qué?, preguntó Sebastián, su antigua arrogancia disuelta por completo, reemplazada por algo que se parecía peligrosamente al respeto. Ahora, respondió el anciano mientras se acomodaba con tranquilidad en el asiento del conductor. Ahora enciende el motor. Colocó el pie sobre el freno, presionó el botón de arranque, y lo que sucedió a continuación alteró para siempre la percepción del mundo de cada persona presente. El motor del Ferrari cobró vida con un bramido nítido y profundo, una sinfonía mecánica que rozaba la perfección. No fue el sonido forzado de un sistema vulnerado. Fue el rugido sólido y seguro de una máquina funcionando con la armonía para la que había sido concebida. Pero eso no fue lo más impactante. Lo verdaderamente asombroso fue que el motor sonaba distinto, mejor, más suave, más potente, más vivo. Era como si el anciano no solo hubiera conseguido arrancarlo, sino que además lo hubiera perfeccionado en el acto. «Dios mío», susurró Elena. Sus conocimientos en ingeniería le permitían captar plenamente la magnitud de lo que acababan de presenciar. No solo lo encendió, lo optimizó. El anciano sonrió mientras oía el bramido del motor que él mismo había contribuido a crear 4 décadas atrás. Siempre creí que este diseño albergaba un potencial latente. Las exigencias de la producción en serie nos forzaron a simplificar ciertas características, pero el bypass que acabo de activar permite que el motor se acerque más a sus capacidades originales de fábrica. Sebastián permanecía completamente mudo, contemplando su Ferrari operar mejor que en cualquier otro momento desde que lo había adquirido 2 años antes. Aquello que simbolizaba su poder, su instrumento para humillar, acababa de ser perfeccionado por el mismo hombre a que pretendía ridiculizar. ¿Quién es usted en realidad?, preguntó Elena con una genuina mezcla de respeto y asombro. El anciano apagó el motor y descendió del vehículo con la misma serenidad con la que había afrontado todo el desafío. «Mi nombre es Giuseppe Torretti», respondió con una dignidad que siempre había estado allí, aunque solo ahora todos eran capaces de reconocerla. Fui ingeniero jefe de desarrollo de motores A8 para Ferrari desde 1982 hasta 1994. Luego colaboré con Lamborghini hasta 2003 y posteriormente trabajé como asesor independiente, hasta que las circunstancias cambiaron. El nombre Giuseppe Torretti cayó sobre los presentes como un proyectil devastador. Incluso aquellos no familiarizados con el mundo automotor habían oído hablar de él.
Era una figura legendaria en el universo de los motores de alto rendimiento, responsable de algunos de los avances más revolucionarios en la historia de Ferrari. Giuseppe Torretti, repitió Fernando con una incredulidad total. ¿El Giuseppe Torretti? El ingeniero detrás del motor que ganó 5 títulos consecutivos de Fórmula 1. El mismo, respondió Giuseppe con una sencillez que contrastaba con la magnitud de su legado. Sebastián logró articular palabras al fin, aunque su voz sonaba ahogada, vacilante. Pero, si usted es Giuseppe Torretti, entonces ¿por qué está pidiendo comida en mi casa? Giuseppe completó la pregunta con una sonrisa cargada de melancolía. Porque, joven, he descubierto que el mundo no tiene espacio para ingenieros de 73 años, por más brillantes que hayan sido en el pasado. Porque las pensiones corporativas pueden desvanecerse cuando las empresas cambian de propietarios. Y porque el orgullo a veces es un lujo que uno no puede darse cuando el hambre aprieta. Sus palabras azotaron a todos los presentes como bofetadas individuales. Comprendieron que no solo habían sido testigos de una demostración técnica sin precedentes, sino también de una lección desgarradora sobre lo efímero del éxito, la crueldad del mercado y los peligros de juzgar por las apariencias. ¿Y ahora qué?, murmuró Sebastián, mirando de forma alternada al anciano y a su Ferrari, que seguía funcionando con una perfección inédita tras las modificaciones que Giuseppe había realizado. Giuseppe lo observó con una expresión serena, teñida de algo que podría haber sido compasión. Ahora, joven, usted decide si va a cumplir con su palabra o si va a aprender algo más valioso que el precio de un automóvil. El destino estaba ahora en manos de Sebastián, y toda su vida futura se moldearía a partir de la elección que hiciera. El silencio que siguió a la revelación de Giuseppe Torretti era tan espeso que parecía llenar el espacio con su peso. Sebastián estaba petrificado, como si una descarga eléctrica lo hubiera anclado al suelo, incapaz de aceptar la nueva realidad. Durante sus 38 años de existencia había vivido convencido de que el dinero y el estatus definían el valor de una persona. Su cosmovisión estaba cimentada en la premisa de que los ricos valían más, los pobres valían menos y las apariencias no mentían sobre la esencia de nadie. Y Giuseppe Torretti acababa de demoler ese paradigma por completo. No, esto no puede ser verdad, murmuró finalmente Sebastián, con la voz quebrada, como un niño que descubre de pronto que todo lo que creía era una ilusión. Giuseppe Torretti es una leyenda, un genio, una de las mentes más brillantes en la historia del automovilismo. No puede ser. ¿Un mendigo?, completó Giuseppe, su sonrisa reflejando años de decepción acumulada. Un hombre que solicita comida en la entrada de desconocidos. Alguien que no merece la cortesía básica porque carece de bienes materiales. Cada palabra calaba hondo en Sebastián, como punzadas precisas en su conciencia. Comprendió que había ridiculizado públicamente a alguien cuyo talento y aportes al mundo superaban con creces todo lo que él jamás lograría, sin importar la cantidad de dinero que acumulara. Elena Castillo se acercó con una mezcla de reverencia y gratitud. Señor Torretti, su labor en el desarrollo del motor V8 biturbo transformó la industria por completo. Estudié sus diseños durante mis años universitarios. Es un privilegio conocerlo. Gracias, señora, replicó Giuseppe con una cortesía que resaltaba aún más por la crueldad con la que había sido tratado minutos antes. Aunque me temo que aquellos tiempos de gloria han quedado muy atrás. Pero ¿cómo puede ser posible?, intervino Patricia, visiblemente confundida, intentando conciliar la figura del mito técnico con el anciano desamparado que tenían delante. ¿Cómo puede alguien con su historial terminar en estas circunstancias? Giuseppe dejó escapar un suspiro profundo, como si la interrogante hubiera rozado cicatrices que nunca sanaron del todo. Es una historia que, tristemente, no es tan inusual en nuestro sector, señora. Permítanme contárselas. Se recargó contra la Ferrari que acababa de transformar con maestría, sus ojos perdidos en un pasado que preferiría dejar sepultado. Durante mi estancia en Ferrari contribuí al desarrollo de algunos de los motores más exitosos de su historia. Obtuvimos títulos, rompimos récords, redefinimos la eficiencia sin comprometer la potencia. Era considerado esencial, irreemplazable. Tenía una oficina con vista al lago, un sueldo de 6 cifras y el reconocimiento de toda la industria. ¿Y qué ocurrió?, preguntó Elena. Preguntó con suavidad. Aunque todos intuían que la narración no tendría un desenlace feliz, la industria se transformó. En la década de los 90, las fusiones corporativas comenzaron a convertir empresas familiares en gigantes multinacionales. Los nuevos ejecutivos, mayormente jóvenes en experiencia técnica auténtica, apostaron por la innovación disruptiva por encima del conocimiento institucional. Giuseppe hizo una pausa,
sus manos rozando inconscientemente metal de la Ferrari como si acariciara a un viejo amigo. Me dijeron que mis métodos estaban desfasados, que mi enfoque era demasiado conservador para los mercados futuros. Exigían diseños más económicos, más veloces de fabricar, con menos atención al detalle artesanal que había definido a Ferrari durante décadas. Pero sus motores ganaron campeonatos. Fernando protestó con genuina indignación. Sus diseños siguen siendo la base de los motores actuales. Tienes razón, Giuseppe asintió con tristeza. Pero los jóvenes ejecutivos no veían campeonatos, solo costos de desarrollo, tiempos de investigación, complejidad en la manufactura. Para ellos, un motor que funcionara era suficiente. No tenía que ser una obra maestra. Sebastián escuchaba la historia con una creciente sensación de náusea ajena al alcohol. Empezaba a reconocer patrones en la narrativa de Giuseppe que le resultaban incómodamente familiares. Él mismo había despedido a empleados mayores en su empresa inmobiliaria, justificando esas decisiones con términos como optimización de recursos y renovación generacional. Y después de Ferrari, Elena intervino. Lamborghini me contrató inicialmente con gran alarde. Me prometieron libertad creativa, recursos ilimitados, la oportunidad de desarrollar la próxima generación de supermotores. Durante 5 años fue maravilloso. Creamos máquinas que eran verdaderas obras maestras mecánicas. Giuseppe sonrió con nostálgica sinceridad un instante, antes de que su expresión se tornara sombría otra vez. Pero después llegó otra fusión. Audi compró Lamborghini y con ello trajo una nueva filosofía. Estandarización, eficiencia, compatibilidad con plataformas compartidas. Mi departamento fue reorganizado. A mis 58 años me comunicaron que mi puesto había sido eliminado por redundancia. Redundancia, repitió Patricia incrédula. Calificaron de redundante a Giuseppe Torretti. Los nuevos directivos argumentaban que mis diseños eran sobreingenierizados para las necesidades del mercado masivo, que podían lograr resultados al 80% con costos un 50% menores, empleando ingenieros más jóvenes y software de diseño automatizado. Las palabras cayeron sobre el grupo como piedras arrojadas en agua calma, generando ondas de comprensión incómoda. Todos ellos, en sus respectivos sectores, habían sido partícipes de decisiones similares, priorizando la eficiencia y el ahorro por encima de la experiencia y la calidad. Y después de Lamborghini, Sebastián preguntó con voz apenas audible. Trabajé como consultor independiente durante algunos años, pero la industria automotriz es un mundo pequeño. Una vez que te catalogan como difícil o demasiado costoso, las oportunidades desaparecen con rapidez. Los clientes preferían consultores jóvenes, más económicos, que prometieran resultados inmediatos. Giuseppe hizo una pausa, mirando a Sebastián con una intensidad que dejó al millonario completamente expuesto. A mis 65 años descubrí que 40 años de experiencia en ingeniería de élite valían menos en el mercado laboral que un título reciente en administración de empresas. Mi pensión de Ferrari fue reestructurada tras una bancarrota corporativa. Mis ahorros se agotaron durante una prolongada enfermedad de mi esposa. Su esposa, Elena, preguntó con voz suave. María falleció hace 3 años. Cáncer. Los gastos médicos consumieron todo lo que habíamos guardado tras décadas de trabajo. Cuando murió, me quedé no solo sin dinero, sino sin propósito, sin identidad. El silencio que siguió fue absoluto. Cada persona presente entendió que no solo escuchaban la historia personal de Giuseppe, sino una crítica devastadora al sistema económico que todos representaban del que se beneficiaban. Vendí todo lo que tenía de valor, mi casa, mis coches, incluso mis herramientas de ingeniería de precisión. Por un tiempo eso me permitió sobrevivir en un pequeño apartamento. Pero los ahorros no duran para siempre cuando no hay ingresos. Y ahora, Fernando preguntó, aunque la respuesta era evidente para todos. Ahora vivo en un albergue para personas sin hogar cuando hay espacio disponible. Duermo en bancos de parques cuando no lo hay, como en comedores sociales cuando están abiertos y pido comida cuando la desesperación me vence. Giuseppe respondió con brutal honestidad que cortó como un cuchillo. Y descubrí que cuando no tienes dinero, cuando no tienes una dirección fija, cuando tu ropa está desgastada y tu barba no está perfectamente arreglada, te vuelves invisible para la mayoría. O peor que invisible, añadió, mirando fijamente a Sebastián. Te conviertes en entretenimiento para aquellos que buscan sentirse superiores. Sebastián sintió cada palabra como una bofetada directa al alma. Durante años había usado su riqueza como herramienta para humillar a otros, sin preguntarse nunca por las historias, logros o circunstancias que llevaron a esas personas a situaciones difíciles. Señor Torretti,
Sebastián finalmente halló su voz, aunque estrangulada por la emoción. No lo sabía, nunca lo imaginé. Que un mendigo pudiera haber sido alguien significativo. Preguntó Huspe con una sonrisa carente de crueldad, pero llena de profunda tristeza. Que las personas sin recursos pueden albergar historias, logros y dignidad, y que la pobreza no siempre es consecuencia de la pereza o falta de talento. Cada interrogante golpeaba directamente la visión del mundo de Sebastián. Comprendió que había estado funcionando bajo suposiciones erróneas sobre la naturaleza humana, el valor individual y las circunstancias que conducen a las distintas situaciones económicas. ¿Qué puedo hacer?, inquirió Sebastián. Por primera vez en su vida adulta, la pregunta brotaba desde una humildad sincera, no de una arrogancia calculada. ¿Cómo puedo? ¿De qué manera puedo remediar esto? Huspe lo examinó largo rato, evaluando si la pregunta era honesta o simplemente otro intento manipulador. «Joven», respondió finalmente, «el dinero no puede remediar décadas de actitudes, pero la comprensión sí puede transformar el futuro. ¿Sabe qué significa eso? Que usted tiene una elección». Se irguió por completo y, por primera vez desde su llegada, todos vieron no al anciano desfavorecido, sino al ingeniero brillante que fue. Puede seguir usando su riqueza como herramienta de segregación y humillación, o puede aprender a emplearla como medio de conexión y elevación. ¿Y la Ferrari?, preguntó Sebastián, señalando el auto que Huspe había encendido con maestría. Huspe sonrió con verdadera calidez por primera vez. «La Ferrari es suya, joven. No necesito coches de lujo, pero tengo una propuesta distinta para usted». «¿Cuál?» «Úseme. Aproveche mi conocimiento, mi experiencia, mis 4 décadas de pericia en ingeniería de élite, no como un empleado descartable cuando ya no convenga, sino como socio, mentor, alguien cuyo valor no se mide solo por edad o saldo bancario». La oferta quedó suspendida en el aire como una invitación a la redención. Sebastián comprendió que Giuseppe le ofrecía algo mucho más valioso que ganar o perder una apuesta, la oportunidad de convertirse en mejor persona. «¿Qué tendría que hacer, Sebastián?», preguntó. «Aprender», respondió Huspe con sencillez. «Aprender a ver a las personas por sus logros, no por lo que poseen. Usar su privilegio para crear oportunidades, no para infligir humillación. Entender que la verdadera riqueza se mide por cuánto elevas a los demás, no por cuánto los menosprecias». Sebastián miró a sus invitados en el garaje, que lo observaban con miradas que iban desde respeto renovado hasta silencioso juicio, luego a la Ferrari, símbolo de todo lo que había valorado erróneamente, y finalmente a Giuseppe Torretti, el hombre que había humillado sin saber que humillaba a un gigante. Su respuesta definiría no solo esa noche, sino toda su existencia. El silencio tras la propuesta de Huspe fue tan espeso que Sebastián pudo escuchar los latidos de su corazón resonando como tambores de guerra en sus oídos. Durante 38 años había tomado decisiones motivadas únicamente por beneficio personal, poder y acumulación incesante de riqueza. Nunca se había encontrado en una situación donde una elección condicionara no solo su futuro económico, sino su valor esencial como ser humano. Observó el garaje que había diseñado meticulosamente como un templo a su ego. Los 18 vehículos de lujo que lo rodeaban dejaron de ser símbolos de éxito para convertirse en punzantes recordatorios de la vacuidad de su existencia. Cada automóvil representaba cientos de miles de dólares gastados para impresionar a personas que ahora sabían nunca lo habían respetado realmente. Finalmente, Sebastián halló su voz, aunque sonaba débil en el espacio que había construido para intimidar. ¿Puedo hacerle una pregunta? Por supuesto, joven. ¿Por qué? ¿Por qué me ofrece esta oportunidad después de cómo lo traté? Después de la humillación, el desprecio y la crueldad absoluta que le mostré. Huspe consideró la pregunta con cuidado, observando el rostro de Sebastián como si evaluara la sinceridad detrás de las palabras. «¿Por qué?», respondió despacio. «He aprendido que la vida es demasiado corta para desperdiciar ocasiones de crear algo positivo, incluso si nacen de momentos negativos. Y porque veo en usted algo que quizá ni usted mismo ha visto aún». «¿Qué ve?». «Veo a un hombre que construyó un imperio a los 38 años, lo que exige inteligencia, determinación y trabajo extraordinarios. Veo a alguien que, pese a sus errores, aún tiene décadas productivas por delante, y veo a alguien que acaba de recibir la lección más importante de su vida». Huspe se acercó a Sebastián. Por primera vez, el millonario no sintió la necesidad de alejarse o de mostrar dominio. Más bien, se sintió como un aprendiz frente a un maestro que poseía la sabiduría que necesitaba desesperadamente. «Pero sobre todo», continuó Giuseppe, «veo a un hombre que acaba de hacer la pregunta correcta.
No preguntó cómo minimizar el daño a su reputación. No preguntó cómo podía salir de esta coyuntura con su orgullo intacto. Preguntó qué podría hacer para enmendar la situación. Esa es la distinción entre alguien verdaderamente comprometido con la transformación y quien simplemente busca una vía de escape. Las palabras de Giuseppe impactaron a Sebastián con la fuerza de una epifanía. Se percató de que durante toda su vida adulta, su reacción primaria ante cualquier adversidad había sido salvaguardar su reputación, minimizar repercusiones y hallar maneras de conservar su posición de poder. Por primera vez, su impulso inicial fue sinceramente cuestionarse cómo podría mejorar. Sin embargo, ¿cómo sabemos que esto funcionará? Elena intervino, claramente cautivada por la dinámica que se estaba gestando. ¿Cómo podemos estar seguros de que Sebastián está realmente dispuesto a cambiar y no solo responda al impacto inmediato? Era una inquietud pertinente que llevó a todos los presentes a observar a Sebastián con expectación. Él mismo se cuestionaba lo mismo. ¿Sería esta transformación auténtica o solo una reacción emocional pasajera que se disiparía cuando la adrenalina bajara? Esa es precisamente la interrogante correcta. Giuseppe asintió con aprobación hacia Elena. Y la contestación no puede derivar de palabras o promesas, sino de acciones concretas, medibles y sostenidas en el tiempo. Se giró hacia Sebastián con un gesto serio, pero no hostil. Joven, si realmente está decidido a emprender este camino, debe comprender que no será sencillo, ni cómodo, y definitivamente no podrá realizarlo a medias. ¿Qué implica eso exactamente?, preguntó Sebastián, aunque una parte del ya temía la respuesta. Significa que tendrá que enfrentar no solo sus actitudes hacia los demás, sino toda la estructura de su existencia que ha estado fundamentada en la premisa de superioridad basada en la riqueza. Deberá analizar cada decisión empresarial tomada, cada empleado despedido, cada oportunidad negada a otros porque no encajaban en su visión limitada de quién merece el éxito. Giuseppe hizo una pausa, dejando que el peso de sus palabras se asentara, y añadió que tendrá que hacer esto no en privado, donde pueda proteger su imagen pública, sino de forma visible, donde otros puedan observar y evaluar si su cambio es auténtico. ¿Visible? ¿Cómo?, Patricia preguntó, evidentemente intrigada por el rumbo que tomaba la charla. Sebastián tendrá que emplear su empresa, su fortuna y su influencia para generar oportunidades reales para personas que históricamente han sido excluidas de los círculos elitistas. Explicó Giuseppe, no como un acto de caridad paternalista, sino como un reconocimiento genuino de que el talento y la sabiduría existen en todos los estratos socioeconómicos. Sebastián sintió un vértigo extraño mientras procesaba las consecuencias de lo que Giuseppe proponía. No se trataba solo de cambiar su actitud personal, sino de reestructurar de raíz toda su operación comercial y su filosofía de vida. ¿Y usted, Sebastián?, preguntó, ¿cuál sería su rol en todo esto? Sería su asesor en 2 ámbitos, respondió Giuseppe con una sonrisa que evidenciaba décadas de experiencia. Primero, en ingeniería y tecnología automotriz. Mi conocimiento en ese campo sigue siendo relevante y valioso, a pesar de lo que el mercado laboral pueda decir sobre mi edad. Y segundo, y más importante, sería su consejero en humildad, en reconocer el valor en los demás, en comprender que la experiencia y la sabiduría se presentan en formas que el dinero no puede adquirir. Fernando se había movido inquieto durante toda la conversación, visiblemente incómodo con la dirección que tomaba el diálogo. Sebastián, ¿estás considerando esto en serio? ¿Vas a reestructurar toda tu empresa basándote en las sugerencias de ¿Un qué, Fernando? Sebastián interrumpió con un tono afilado que su amigo rara vez había escuchado. De un hombre que diseñó motores que ganaron campeonatos mundiales, de alguien cuyo trabajo ha marcado toda la industria automotriz moderna, de un genio que acabo de humillar públicamente porque juzgué su valor únicamente por su apariencia. Fernando retrocedió, claramente sorprendido por la firmeza en la voz de Sebastián. Solo digo que quizás deberías pensarlo mejor antes de tomar decisiones radicales impulsadas por emociones pasajeras. ¿Emociones pasajeras?, repitió Sebastián, y por primera vez en años sintió lo que podría ser un genuino autoconocimiento. Fernando, he tomado decisiones racionales durante décadas, y esas decisiones me transformaron en el tipo de persona que humilla a ancianos hambrientos para entretenimiento. Quizás es momento de decidir basado en algo distinto al cálculo frío. Giuseppe había estado observando la interacción con interés profesional. Tu amigo tiene un punto válido, Sebastián. Esta resolución no debería tomarse de manera impulsiva. ¿Por qué no abordamos esto paso a paso? ¿Qué propones? Sugiero un periodo de prueba, 30 días durante los cuales trabajaremos juntos en un proyecto específico. Si al término de ese lapso consideras que ha sido valioso,
Seguimos. De lo contrario, concluimos la asociación sin compromisos adicionales. ¿Qué tipo de proyecto?, preguntó Elena, claramente fascinada por la evolución de la situación. Giuseppe sonrió con la primera expresión de entusiasmo genuino que había mostrado durante toda la noche. Sebastián desarrollará un programa de mentoría automotriz para jóvenes con recursos limitados. Identificaremos estudiantes talentosos de escuelas técnicas públicas y les proporcionaremos acceso a conocimientos, herramientas y oportunidades que normalmente solo están al alcance de quienes pueden costear universidades privadas costosas. Eso suena ambicioso, comentó Patricia con evidente escepticismo. Poco rentable como proyecto. Justamente ese es el punto, replicó Giuseppe. No todo lo valioso debe ser inmediatamente rentable. Pero resulta que invertir en talento joven y diverso suele generar retornos inesperados a largo plazo. Sebastián comenzó a reflexionar sobre su propia empresa. Durante años había contratado exclusivamente a graduados de universidades prestigiosas, asumiendo que una educación costosa equivalía a mayor talento. ¿Cuántos Giuseppe Torretti potenciales habría dejado pasar por no contar con los títulos adecuados o las conexiones correctas? ¿Dónde haríamos esto?, preguntó Sebastián, sorprendiéndose a sí mismo al emplear el pronombre haríamos en vez de harían. Aquí, indicó Giuseppe, señalando el garaje repleto de autos de lujo. Este espacio podría convertirse en un taller de aprendizaje excepcional. Imagine a estudiantes trabajando en estos vehículos, no como empleados de servicio, sino como aprendices de ingeniería, adquiriendo conocimientos no solo en mecánica básica, sino en diseño avanzado, aerodinámica y sistemas eléctricos complejos. Mientras Giuseppe hablaba, Sebastián empezó a imaginar la transformación. Su templo personal transformado en un centro educativo y de oportunidades. Sus símbolos de estatus convertidos en herramientas de enseñanza. Los estudiantes rotarían entre diferentes vehículos, cada uno con retos técnicos particulares. Giuseppe prosiguió, con la voz cargada de la pasión de alguien que ha redescubierto su propósito. Ferrari para enseñar precisión italiana, Lamborghini para mostrar diseño agresivo, McLaren para exhibir innovación en materiales. Cada auto se convertiría en un aula especializada y los propietarios simplemente permitirían que los estudiantes trabajaran en ellos. Fernando preguntó incrédulo. Eso es justo el punto, respondió Sebastián con una certeza que le sorprendió. Si realmente creo que estos autos son solo objetos, entonces usarlos para educar a la próxima generación debería ser sencillo. Si dudo, tendré que admitir que mi identidad está demasiado ligada a posesiones materiales. Giuseppe asintió aprobatoriamente. Exactamente. Este proyecto será tanto para educar a los estudiantes como para educarlo a usted. Pero, ¿cómo seleccionaríamos a los estudiantes?, preguntó Elena, cada vez más interesada en las posibilidades. Visitaríamos escuelas técnicas públicas, especialmente en zonas de bajos recursos, explicó Giuseppe. Buscaríamos estudiantes con aptitudes técnicas, pero que jamás hayan tenido acceso a equipos de alta calidad ni mentoría especializada. No importaría su situación económica familiar, sino su curiosidad, dedicación y potencial. ¿Y qué aprenderían exactamente?, interrogó Patricia. Giuseppe respondió con entusiasmo creciente. Diagnóstico avanzado de motores, diseño asistido por computadora, aerodinámica aplicada, sistemas de control electrónico e incluso principios básicos de negocios automotrices. Al concluir el programa, tendrían habilidades comparables a graduados de costosos programas universitarios. Sebastián se dejó llevar por las posibilidades. Durante años había considerado su riqueza como una puntuación en un juego competitivo. ¿Cómo se sentiría usarla como una herramienta para multiplicar oportunidades en lugar de acumular símbolos? ¿Hay algo más?, añadió Giuseppe con voz más seria. Si hacemos esto, lo haremos con total seriedad. Nada de relaciones públicas superficiales ni gestos simbólicos. Los estudiantes tendrán acceso real, aprendizaje auténtico y oportunidades genuinas de empleo al finalizar. ¿Oportunidades de empleo?, preguntó Sebastián. Su empresa inmobiliaria debe requerir servicios automotrices, mantenimiento de flotas e incluso desarrollo de productos relacionados con movilidad urbana, sugirió Giuseppe. Los graduados del programa podrían acceder preferentemente a posiciones reales en su organización, no como caridad, sino porque habrán demostrado competencia. Fernando se mostraba cada vez más incómodo. Sebastián, esto suena a una reorganización total de tu empresa y tu vida. ¿Estás seguro de que quieres hacer cambios tan radicales basándote en una sola conversación? Sebastián miró a Fernando, luego a los demás invitados que seguían atentos la interacción y finalmente a Giuseppe. Reconoció que Fernando tenía razón en algo.
Esto representaría una transformación completa de su vida, pero por primera vez en años esa perspectiva no le causaba miedo, sino emoción. Fernando, dijo Sebastián suavemente, durante 38 años he construido una vida que ahora descubro que no me gusta particularmente. He acumulado riqueza, pero no he generado valor verdadero. He ejercido poder, pero no he cultivado sabiduría. He impresionado a otros, pero no me he respetado a mí mismo. Hizo una pausa, sintiendo que veía su existencia con claridad por primera vez. Esta noche, un hombre que debería haber sido mi héroe tocó mi puerta pidiendo comida y mi primera reacción fue convertirle en entretenimiento para mis invitados. Si esa es la persona en la que me he convertido, entonces necesito cambios profundos. Giuseppe sonrió y Sebastián pudo percibir décadas de sabiduría ganada con esfuerzo en esa expresión. Entonces, ¿acepta el desafío? Sebastián volvió a mirar alrededor del garaje, visualizando la transformación que Giuseppe había descrito. Estudiantes aprendiendo, creando, creciendo en el espacio que hasta ese instante había servido únicamente para alimentar su vanidad. Acepté, dijo con firmeza, aunque bajo una condición. ¿Cuál? Usted no será simplemente mi asesor, sino mi socio, con un 50% en todo lo que construyamos juntos. Giuseppe parpadeó, claramente sorprendido por la propuesta. Sebastián, eso es sumamente generoso, pero no puedo aceptar caridad. No se trata de caridad, respondió Sebastián con una sonrisa que parecía más auténtica que cualquier gesto que hubiese mostrado en años. Es un reconocimiento al valor verdadero. Si vamos a hacer esto, será como iguales, como socios que aportan distintos tipos de riqueza. A la empresa. Giuseppe extendió su mano curtida y Sebastián la estrechó con firmeza. En ese instante, ambos comprendieron que iniciaban algo capaz de transformar no solo sus vidas, sino posiblemente las de cientos de jóvenes que aún ignoraban que sus oportunidades estaban a punto de ampliarse radicalmente. La metamorfosis comenzó 3 semanas después de aquel encuentro que cambió todo. Sebastián Mendoza se encontró de pie en el mismo garaje donde había humillado a Giuseppe Torretti, pero el lugar era ahora irreconocible. Las luces de que antes solo servían para exhibir sus símbolos de estatus, ahora iluminaban estaciones de trabajo meticulosamente organizadas. Las herramientas de precisión que Giuseppe había comprado con sus ahorros personales se distribuían sobre mesas de acero inoxidable. Y donde antes reinaba un silencio reverencial hacia objetos costosos, ahora se escuchaban voces jóvenes discutiendo con entusiasmo genuino la teoría de motores. 18 estudiantes, seleccionados de 6 escuelas técnicas públicas distintas, habían convertido el santuario del ego de Sebastián en algo que jamás había imaginado posible. Un centro de aprendizaje vibrante con energía intelectual auténtica. Señor Torretti, la voz de María Elena Ruiz, una joven de 17 años de la Escuela Técnica Benito Juárez, se alzó por encima del murmullo concentrado. El diagnóstico del sistema de inyección del Lamborghini muestra algo extraño. Los sensores de oxígeno reportan valores que no coinciden con las especificaciones del manual. Giuseppe se acercó a la estación donde María Elena trabajaba, sus movimientos ahora distintos a los del anciano hambriento que apareció 3 semanas atrás. Aunque aún vestía ropa sencilla, mantenía la postura erguida de alguien que ha reencontrado su propósito. Sus ojos brillaban con la satisfacción del maestro que ve a sus alumnos superar sus expectativas. «Excelente observación, María Elena», dijo mientras se inclinaba sobre el sistema de diagnóstico instalado. «¿Qué crees que podría provocar esa discrepancia?» «Bien», María Elena frunció el ceño con concentración. «Las lecturas sugieren que el motor funciona con mayor eficiencia que el estándar indicado en el manual, como si alguien hubiera optimizado el sistema más allá de las especificaciones de fábrica». Giuseppe sonrió con un orgullo sincero. En solo 3 semanas, aquella joven había desarrollado una capacidad analítica que a muchos mecánicos profesionales les tomaría años alcanzar. Sebastián Giuseppe llamó al millonario, que estaba trabajando con otro grupo de estudiantes en el sistema eléctrico de una Ferrari. ¿Puede venir aquí un momento? Sebastián se acercó limpiándose las manos con un trapo que hace 3 semanas habría sido impensable usar. Su cambio físico era sutil pero notable. Había perdido peso, no por el estrés habitual de años anteriores, sino porque había estado realizando trabajo físico por primera vez en décadas. Su rostro mostraba una expresión más relajada, libre de la tensión perpetua del hombre que vivía compitiendo constantemente con el mundo. ¿Qué encontraron?, preguntó con genuina curiosidad. María Elena ha detectado que su Lamborghini no está operando conforme a las especificaciones estándar, explicó Giuseppe. Las optimizaciones que implementé hace 15 años, cuando trabajé en este modelo específico, siguen activas.
¿Usted trabajó en mi Lamborghini específicamente? Preguntó Sebastián sorprendido. No en el suyo en particular, pero en el desarrollo de esta serie apliqué algunas mejoras que nunca llegaron a producción masiva debido a los costos, aunque parece que algunas unidades salieron de fábrica con esas modificaciones intactas. María Elena miraba alternativamente a Giuseppe y a Sebastián, procesando las implicaciones de lo que acababa de escuchar. Entonces, ¿este auto es algo así como un prototipo único?, inquirió. Sí, en cierto sentido, afirmó Giuseppe. Eso significa que María Elena acaba de descubrir algo que ni siquiera los concesionarios oficiales de Lamborghini podrían identificar. El orgullo reflejado en el rostro de la joven era radiante. Durante 17 años había vivido en un mundo donde sus padres, un mecánico y una empleada doméstica, le recordaban constantemente que gente como ellos no tenía acceso a verdaderas oportunidades. En solo 3 semanas, dentro del programa de Sebastián y Giuseppe, había comprobado que poseía habilidades comparables a las de técnicos con décadas de experiencia. Señor Mendoza, la voz de Carlos Hernández, un estudiante de 19 años de NESA, interrumpió el momento. Tengo una pregunta sobre el proyecto que me asignó. Sebastián se giró hacia Carlos, que había estado trabajando en un análisis financiero del programa de mentoría. Una de las innovaciones que Giuseppe había propuesto consistían en que los estudiantes no solo adquirieran conocimientos técnicos de la industria automotriz, sino también nociones empresariales para que, en el futuro, pudieran fundar sus propias compañías o contribuir estratégicamente en organizaciones ya establecidas. ¿Cuál es tu inquietud, Carlos?, preguntó Sebastián. He estado revisando los costos del programa y comparándolos con otros similares en universidades privadas, respondió Carlos mientras mostraba una tablet con hojas de cálculo meticulosamente organizadas. Lo que descubrí es que estamos recibiendo una educación que normalmente costaría alrededor de 800,000 pesos por estudiante, pero usted está invirtiendo menos de 200,000 pesos por persona. Sebastián parpadeó, impresionado por la exactitud del análisis. ¿Cómo calculaste esas cifras? Interrogué los planes de estudio de programas de ingeniería automotriz en el TEC de Monterrey, UNAM y el Politécnico. Luego estimé el valor del tiempo de instrucción del señor Torretti basándome en las tarifas de consultoría para ingenieros de su nivel. Finalmente, sumé el costo de uso de equipos especializados. Giuseppe se acercó para escuchar el informe, y su expresión evidenció aprobación. ¿Y cuál es tu conclusión, Carlos? Mi conclusión es que este programa no solo supera en efectividad a la educación universitaria tradicional, sino que también resulta mucho más eficiente en términos de costo-beneficio, respondió Carlos con seguridad. Pero calcule algo aún más interesante. ¿Qué es?, preguntó Sebastián, genuinamente curioso. Si replicáramos este modelo a nivel nacional, podríamos capacitar cerca de 5,000 técnicos especialistas al año con una inversión que representaría menos del 1% del presupuesto federal destinado a educación. El silencio que siguió fue de asombro absoluto. Carlos había logrado algo que ningún consultor corporativo costoso había conseguido: identificar una forma de democratizar la educación técnica de élite a gran escala. Carlos, dijo Sebastián despacio, ¿has considerado estudiar administración además de ingeniería? Honestamente, señor, nunca pensé que tendría esa oportunidad. Mi familia no puede costear una universidad privada y los programas públicos tienen listas de espera de años, respondió Carlos. Giuseppe y Sebastián intercambiaron una mirada que lo decía todo. Sin palabras, ambos llegaron a la misma conclusión. Estaban presenciando el tipo de talento desperdiciado que el sistema educativo tradicional no lograba detectar ni potenciar. Carlos, dijo Giuseppe, ¿qué te parecería si te ofreciéramos una beca completa para estudiar administración mientras sigues en el programa técnico? Los ojos de Carlos se llenaron de lágrimas que rápidamente intentó ocultar. ¿En serio? ¿Usted haría eso? No, corrigió Giuseppe suavemente. Tú te lo has ganado con un trabajo excepcional. Simplemente reconocemos un valor que ya existe. En ese instante, Elena Castillo entró al garaje acompañada por 3 personas que Sebastián no identificó de inmediato. Elena había seguido el progreso del programa con interés profesional y mencionó que quería traer algunos contactos para que observaran lo que estaban logrando. Sebastián, Giuseppe, dijo con entusiasmo, quiero presentarles al doctor Roberto Fernández, director del programa de ingeniería del TEC de Monterrey, a la ingeniera Patricia Morales, directora de innovación de General Motors México, y al licenciado Miguel Ángel Vázquez, subsecretario de Educación Técnica. Las presentaciones resultaron surrealistas para Sebastián. 3 semanas antes, esas habrían sido personas a quienes intentaría impresionar con su riqueza y conexiones.
Ahora se sentía genuinamente nervioso ante la posibilidad de que juzgaran el trabajo de sus estudiantes. Hemos estado observando durante la última hora, comentó el doctor Fernández con evidente impresión. El nivel de análisis técnico que demuestran estos jóvenes es extraordinario. Particularmente me impresionó el análisis financiero del joven Carlos, añadió el licenciado Vázquez. Ese tipo de pensamiento estratégico es justo lo que necesitamos para reformar la educación técnica a nivel nacional. Morales se acercó a donde María Elena continuaba trabajando en el sistema de Lamborghini. ¿Puedo preguntarte sobre tu diagnóstico? La joven, al principio tímida ante la presencia de una ejecutiva de GM, comenzó a explicar sus hallazgos con creciente confianza. Mientras hablaba, la expresión de la ingeniera Morales cambió de cortesía profesional a asombro genuino. ¿Cuánto tiempo llevas estudiando diagnóstico automotriz?, preguntó la ejecutiva. 3 semanas, señora. Antes de este programa, nunca había trabajado con sistemas tan avanzados. 3 semanas. Morales repitió, mirando hacia Yuspe con evidente incredulidad. Sus estudiantes están alcanzando este nivel en solo 3 semanas. Cuando cuentas con alumnos dotados de talento natural y motivación sincera, y les brindas acceso a equipos de calidad junto a mentoría experta, los resultados pueden ser sorprendentes. Juspe respondió modestamente. El doctor Fernández había estado recorriendo las diferentes estaciones de trabajo, observando a los estudiantes y haciendo ocasionalmente preguntas técnicas. Finalmente regresó al grupo con una expresión que combinaba admiración con algo que podría ser preocupación. Señor Torretti, señor Mendoza, comenzó formalmente. Lo que han conseguido aquí en 3 semanas desafía gran parte de lo que creíamos saber sobre educación técnica efectiva. ¿En qué tiene sentido?, preguntó Sebastián. Los programas universitarios convencionales requieren un par de años para que los estudiantes alcancen el nivel técnico que estoy observando aquí, comentó. Y sinceramente, muy pocos de nuestros egresados muestran la capacidad de análisis autónomo que estos jóvenes demuestran. Juspe asintió con reflexión. La clave radica en el método. En las universidades tradicionales, la enseñanza comienza con la teoría, y solo si tienen suerte, los alumnos acceden eventualmente a la práctica. Aquí se inicia con problemas reales, en equipos reales, y se construye conocimiento teórico alrededor de la experiencia directa. Además, agregó Sebastián, sorprendido por su propia claridad pedagógica, estos estudiantes saben que su trabajo tiene repercusiones auténticas. No están resolviendo problemas abstractos de libros de texto, sino diagnosticando y reparando máquinas que valen cientos de miles de dólares. Exactamente, intervino el LCK Vázquez. La motivación cambia radicalmente cuando los estudiantes comprenden que están involucrados en proyectos relevantes, no simplemente completando ejercicios académicos. La Inga Morales había estado notando todo el tiempo durante la charla. Señores, me gustaría presentarles una propuesta formal. General Motors está interesada en establecer un programa de reclutamiento preferencial para graduados de esta iniciativa. También estaríamos dispuestos a facilitar equipos adicionales y ofrecer posibles pasantías en nuestras plantas, anunció. Carlos había estado escuchando desde su puesto, visiblemente entusiasmado por las implicaciones. En serio, confirmó la ejecutiva, el talento que están formando aquí es justamente lo que la industria requiere. Juspe experimentó una emoción que no sentía desde hacía años, una profunda satisfacción al comprender que su trabajo tendría un impacto duradero mucho más allá de su propia existencia. Estos jóvenes no solo estaban adquiriendo habilidades técnicas, sino que también desarrollaban confianza, ambición, la convicción de que su origen socioeconómico no marcaba sus límites. ¿Hay algo más que podamos hacer para apoyar el programa?, preguntó el doctor Fernández. Sebastián miró hacia Giuseppe, quien asintió con entendimiento. Habían estado considerando la posibilidad de expandirse, pero prefirieron esperar hasta confirmar que el modelo funcionaba de forma constante. Estamos evaluando implementar programas similares en otras ciudades, respondió Sebastián, pero queremos garantizar que podamos preservar la calidad de mentoría y el acceso a equipos especializados si contamos con respaldo institucional. El Lix Vázquez preguntó si el gobierno federal estuviera dispuesto a aportar fondos de contrapartida y facilitar el acceso a instalaciones públicas. Esa era precisamente la pregunta que Giuseppe y Sebastián habían estado esperando, pero no se habían atrevido a formular directamente. Con el apoyo adecuado, respondió Juspe con cautela, podríamos operar programas en 10 ciudades dentro de 2 años. ¿Y el impacto proyectado?, inquirió el doctor Fernández. Carlos, que había escuchado toda la charla, levantó tímidamente la mano. ¿Puedo mostrar las proyecciones que calculé?
Durante los 20 minutos siguientes, Carlos presentó un análisis que habría impresionado a un consultor corporativo senior, y mucho más a un joven de 19 años de Nesa que apenas 3 semanas antes jamás imaginó dialogar con funcionarios federales. Sus cifras demostraban cómo el modelo podía capacitar a 1,000 estudiantes especializados anualmente, crear una nueva generación de técnicos emprendedores y generar un impacto económico regional significativo mediante pequeñas empresas automotrices especializadas. Al concluir su exposición, el silencio en el garaje fue total. Todos comprendieron que presenciaban no solo una presentación técnica impresionante, sino una demostración viva del tipo de transformación social que el programa aspiraba a lograr. Carlos, dijo finalmente el LCK Vázquez, ¿estarías interesado en presentar este análisis al presidente de la República la próxima semana? La pregunta cayó en el garaje como una bomba silenciosa. Carlos permaneció inmóvil, procesando una oportunidad que le habría parecido absolutamente inimaginable un mes atrás. Sebastián observó el lugar que 3 semanas antes había sido su santuario personal al ego y se percató de que se había convertido en algo infinitamente más valioso, un laboratorio donde se forjaban los líderes del futuro de México. La transformación no era solo suya, era de todos. 5 años después del encuentro que lo había cambiado todo, Sebastián Mendoza se encontró sobre el escenario principal del Palacio de los Deportes en la Ciudad de México, mirando hacia una audiencia de más de 20,000 personas que habían acudido a la quinta ceremonia anual de graduación de la Academia Nacional de Innovación Automotriz, Giuseppe Torretti, aquel hombre que alguna vez midió su valía por la cantidad de ceros en su cuenta bancaria, se encontraba ahora frente a la celebración de algo inconmensurablemente más preciado: el poder transformador de otorgar oportunidades auténticas a quienes históricamente habían sido marginados de ellas. Damas y caballeros, comenzó Sebastián, su voz resonando por todo el estadio a través del sistema de sonido. Hace 5 años cometí uno de los errores más vergonzosos de mi vida. Humillé públicamente a un anciano hambriento que llegó a mi puerta pidiendo alimento. Lo traté como entretenimiento para mis invitados adinerados, suponiendo que su precariedad económica reflejaba pobreza intelectual. El silencio en el estadio era absoluto, 21,000 personas pendientes de cada palabra. Lo que no sabía era que estaba humillando a Giuseppe Torretti, uno de los ingenieros automotrices más brillantes de la historia mundial. Pero, más importante aún, ignoraba que estaba a punto de recibir la lección más valiosa de mi existencia: que el talento, la sabiduría y la dignidad humana no guardan absolutamente ninguna relación con la cantidad de dinero que posees. Gesticuló hacia donde Giuseppe estaba sentado en la primera fila, con 78 años pero irradiando propósito y plenitud. A su lado se encontraban María Elena Ruiz, de 22 años y ya ingeniera jefe de innovación en Tesla México, y Carlos Hernández, de 24 y cofundador de 3 empresas automotrices especializadas que empleaban a más de 500 graduados de la academia. Giuseppe me enseñó que cuando otorgas a las personas acceso a oportunidades reales, cuando las tratas con dignidad y respeto y reconoces su potencial sin importar su origen, ocurren milagros que transforman no solo vidas individuales sino comunidades enteras. La Cámara de Transmisión Nacional enfocó a Giuseppe, que sonreía con lágrimas en los ojos. El anciano que 5 años atrás había sido invisible para la sociedad era ahora reconocido como Maestro Nacional de México. Había recibido doctorados honorarios de 5 universidades y había sido condecorado por el presidente por su contribución al desarrollo educativo del país. Durante estos 5 años, continuó Sebastián, la Academia Giuseppe Torretti ha graduado a 2,300 estudiantes especializados. De ellos, el 87% ha conseguido empleo inmediato en la industria automotriz con salarios que superan en un 340% el promedio nacional. Pero esas son solo cifras. Hizo una pausa para que sus siguientes palabras tuvieran pleno impacto. Lo que no pueden medir las estadísticas es que estos 2,300 graduados han fundado 150 empresas, generado más de 8,000 empleos adicionales y roto ciclos de pobreza que afectaban a familias enteras. No pueden medir que Carlos Hernández, quien empezó como un joven de Nesa que jamás había imaginado hablar con autoridades gubernamentales, ahora asesora directamente al secretario de Economía en políticas de innovación automotriz. Los aplausos surgieron espontáneamente desde distintas secciones del estadio, creciendo hasta convertirse en una ovación que se prolongó casi 5 minutos. No pueden medir, prosiguió Sebastián cuando el ruido se disipó, que María Elena Ruiz, quien hace 5 años diagnosticó un problema en mi Lamborghini tras solo 3 semanas de entrenamiento, hoy lidera el equipo que desarrolló el primer automóvil eléctrico completamente mexicano que será lanzado el próximo año con tecnología que competirá directamente con Tesla y BMW. María Elena se sonrojó en su asiento, pero su sonrisa era luminosa.
Su transformación personal había sido tan profunda como la de Sebastián. De una joven tímida de familia trabajadora a una ingeniera entrevistada por CNN International y portada de Forbes México como una de las líderes tecnológicas más prometedoras de América Latina. Pero sobre todo, Sebastián se dirigió directamente hacia Giuseppe. No pueden medir el hecho de que un hombre que la sociedad había descartado por viejo e irrelevante se convirtió en el mentor más influyente de la educación técnica moderna de México. Giuseppe se puso de pie lentamente, la audiencia entera levantándose con él en una ovación que se prolongó más de 10 minutos. Cuando al fin el ruido se calmó, el anciano ingeniero se acercó al micrófono con la misma dignidad serena que había mostrado aquella noche hacía 5 años. Gracias, Sebastián, comenzó Giuseppe, su voz amplificada para 21.000 personas. Pero quiero aclarar algo esencial. Yo no transformé a Sebastián. Sebastián se transformó a sí mismo cuando decidió que ser una mejor persona era más importante que mantener su ego intacto. Se volvió hacia la audiencia, su expresión seria pero cargada de esperanza. Durante mi larga trayectoria diseñé motores que ganaron campeonatos y establecieron récords. Pero nada de eso se compara con la satisfacción de ver a María Elena desarrollar tecnología que cambiará el futuro del transporte, o a Carlos crear empresas que dan trabajo a cientos de familias, o a los 2.300 graduados de nuestra academia demostrar que el talento existe en todos los niveles de la sociedad. Hace 5 años, cuando toqué la puerta de Sebastián pidiendo comida, estaba desesperado y había perdido toda esperanza. Pensaba que mi vida había terminado, que mis contribuciones al mundo pertenecían al pasado. Lo que descubrí es que mis mayores aportaciones apenas estaban comenzando. Giuseppe gesticuló hacia las filas de graduados que ocupaban las primeras secciones del estadio. Estos jóvenes excepcionales me enseñaron que el conocimiento carece de valor si no se comparte, que la experiencia carece de sentido si no se transmite y que la sabiduría solo adquiere importancia cuando se utiliza para elevar a los demás. La audiencia estalló en aplausos nuevamente, pero Giuseppe levantó la mano para continuar. Sin embargo, hay algo más que deseo compartir con ustedes hoy, una última enseñanza que Sebastián y estos estudiantes me han brindado. El estadio quedó en un silencio expectante. Durante décadas creí que mi valor como persona dependía de mis logros profesionales, de los motores que diseñé, de los campeonatos que esos diseños alcanzaron. Cuando perdí mi empleo, cuando la industria me descartó por mi edad, pensé que había perdido mi identidad. Giuseppe hizo una pausa, sus ojos brillando con lágrimas de gratitud. Lo que estos 5 años me han mostrado es que nuestro valor auténtico no reside en lo que hemos logrado, sino en lo que hacemos posible para los demás. No se trata de ser indispensable, sino de empoderar a otros. No se trata de ser recordados por lo que fuimos, sino de ser olvidados porque aquellos a quienes enseñamos superaron todo lo que alguna vez alcanzamos. El silencio que siguió fue profundo y reverente. Todos en el estadio comprendían que presenciaban no solo una ceremonia de graduación, sino una declaración sobre el propósito esencial de la existencia humana. Por eso, Giuseppe prosiguió. Hoy anuncio mi retiro oficial como director académico de la Academia Giuseppe Torretti. María Elena Ruiz será la nueva directora académica y Carlos Hernández asumirá la dirección de desarrollo empresarial. La noticia cayó en el estadio como una bomba de asombro y emoción. María Elena y Carlos se miraron, con expresiones de sorpresa absoluta, claramente sin haber sido informados previamente. Giuseppe. María Elena se acercó al micrófono, su voz temblando por la emoción. ¿Estás seguro? Esta academia es tu legado, tu vida. Giuseppe sonrió con una serenidad adquirida tras años de dura sabiduría. Precisamente por eso debo apartarme, María Elena. Un legado que depende de la presencia constante de su creador no es un verdadero legado, es una dependencia. Ustedes han demostrado que pueden liderar, innovar e inspirar sin mi guía directa. Es hora de que vuelen por sí mismos. Se volvió hacia Sebastián, quien había seguido la conversación con una mezcla de orgullo y nostalgia. ¿Y tú, Sebastián, has aprendido la lección más importante de todas, que la verdadera riqueza no se acumula, se multiplica al compartir oportunidades? Sebastián se acercó al micrófono, visiblemente emocionado pero firme en expresar algo que había estado preparando durante meses. Giuseppe, hay algo que necesito anunciar públicamente, algo que he estado planeando durante el último año. Se volvió hacia la audiencia. Su voz adquirió la autoridad de quien ha encontrado su verdadero propósito. Durante estos 5 años he liquidado sistemáticamente todos mis activos no esenciales. Vendí propiedades, autos de lujo, obras de arte e inversiones especulativas, todo lo que alguna vez consideré símbolos de éxito. La audiencia escuchaba con total atención, sin imaginar hacia dónde se dirigía el anuncio.
Con esos recursos se creó el Fondo Perpetuo Giuseppe Torretti para Innovación Social, dotado con $200 millones, destinado a fundar academias similares en toda América Latina. El fondo está diseñado para operar indefinidamente, asegurando que programas como este continúen por generaciones. El silencio posterior fue absoluto, seguido de una explosión de aplausos interminables. Pero eso no es todo. Sebastián continuó cuando el ruido cesó. Giuseppe, durante 5 años has rechazado cada oferta de compensación que te hice, insistiendo en que ver a estos estudiantes triunfar era pago suficiente. Pero hay algo que no podrás rechazar. Sebastián sacó un documento legal de su bolsillo interior. El 50% de todas mis empresas ahora está a tu nombre. No como regalo, sino como un reconocimiento tardío de que eres el socio más valioso que he tenido jamás. Eres oficialmente copropietario de todo lo que he construido. Giuseppe quedó completamente inmóvil, procesando información que le parecía increíble. Sebastián, eso es demasiado. No puedo aceptarlo. No es una propuesta, Giuseppe. Es un hecho legal consumado. Los documentos ya están firmados y registrados. Eres multimillonario, te guste o no. Giuseppe comenzó a reírse, una risa que partió de la incredulidad para convertirse en pura alegría. Tras 5 años rechazando compensaciones monetarias, ahora era multimillonario por fuerza legal. ¿Y qué se supone que haga con esta riqueza?, preguntó Giuseppe entre risas. Exactamente lo que hemos estado haciendo, respondió Sebastián. Utilizarla para generar posibilidades para otros, para demostrar que el dinero, cuando se emplea de manera adecuada, puede ser un instrumento de justicia en lugar de segregación. María Elena se acercó al micrófono, con lágrimas deslizando por sus mejillas. Señores, en nombre de todos los egresados de la Academia, de nuestras familias y de los miles de estudiantes que vendrán en el futuro, queremos que sepan que han transformado no solo nuestras vidas, sino también el rumbo del desarrollo tecnológico de México. Carlos se unió a ella en el micrófono. Hace 5 años era un joven de Nesa que jamás imaginó tener oportunidades más allá de empleos básicos. Hoy soy empresario, empleador y asesor gubernamental, pero, lo más importante, soy la prueba palpable de que al derribar barreras artificiales de clase, el talento humano puede prosperar de formas extraordinarias. Giuseppe dirigió su mirada hacia los 2.300 graduados que ocupaban las secciones delanteras del estadio, luego hacia Sebastián, a quien había convertido de un adversario arrogante en el hermano que nunca tuvo, y finalmente hacia el público de 21,000 personas que representaban la comunidad que habían forjado juntos. ¿Saben qué he aprendido en estos 5 años?, preguntó Giuseppe con una voz impregnada de la sabiduría de toda una vida, que la revancha más dulce contra un sistema que te desecha no es el rencor ni la amargura, sino demostrar que tenían razón al temerte, porque tu mayor labor aún estaba por venir. Se giró hacia Sebastián con una sonrisa que contenía 5 años de amistad sincera. Y la recompensa más grande por haber sido humillado no es la vindicación personal, sino descubrir que esa humillación te condujo exactamente al lugar donde debías estar para realizar el cambio más importante de tu existencia. Sebastián abrazó a Giuseppe frente a 21,000 personas. Por primera vez en su vida adulta, sintió que había encontrado algo que todo su dinero previo jamás pudo comprar. Un propósito que superaba su propio ego. Una amistad cimentada en el respeto mutuo y la tranquilidad que nace al saber que había utilizado su privilegio para levantar a otros en vez de distanciarse de ellos. Mientras los fuegos artificiales iluminaban el cielo nocturno de la Ciudad de México y los graduados festejaban junto a sus familias, Giuseppe y Sebastián permanecieron en el escenario contemplando la extraordinaria comunidad que habían edificado juntos. ¿Alguna vez imaginaste cómo habría sido tu vida si no hubieras tocado mi puerta aquella noche?, preguntó Sebastián. Giuseppe sonrió mirando hacia María Elena y Carlos, quienes eran entrevistados por periodistas internacionales, hacia los cientos de graduados que celebraban con orgullo justificado y hacia las familias cuyos ciclos de pobreza habían sido definitivamente rotos. No, respondió Giuseppe simplemente, porque esta vida es demasiado perfecta para malgastar tiempo pensando en alternativas. Y tenía razón. La transformación estaba completa, pero el impacto apenas comenzaba. La historia que había iniciado con humillación y arrogancia terminó con dignidad, propósito y la certeza de que la verdadera riqueza no se mide por lo que acumulas, sino por lo que haces posible para otros. El anciano hambriento que había tocado una puerta pidiendo alimento se había convertido en el mentor más influyente de una generación. El millonario altanero que ofreció su Ferrari como desprecio se había transformado en el filántropo más respetado del país, y 2.300 jóvenes que habrían sido invisibles para el sistema tradicional se habían convertido en los líderes tecnológicos del futuro mexicano. ¿Por qué?
A veces, las metamorfosis más profundas surgen de los encuentros más inesperados, y a veces perder una apuesta puede ser la mejor victoria de tu vida.